Amén, aleluya, hermano. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a irnos acomodando. Veo a todos que están para la parte de aquí y todos están atrás. Vamos a tomar los asientos delanteros, hermanos, en esta hora. Vamos a ir tomando nuestros lugares, vamos a ir acomodándonos. Vamos acomodándonos de una forma rápida, por favor. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dando gracias a Dios porque nos permite en esta hora predicar su palabra, porque nos permite estar en este lugar para darle la gloria y la honra que solamente nuestro Dios se merece. ¿Ven? Vamos a darle fuertes palmas al Señor Jesús. Saludándoles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. A las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, sea Dios ayudándoles. Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1. Honrando en esta hora al pastor que me da la oportunidad, asimismo a la familia pastoral, a mi hermana, a la esposa del pastor, a sus hijos y a todos mis hermanos, amén. A todos los jóvenes y las jovencitas, adolescentes que han llegado a este culto. Proverbios capítulo 1, ¿cuántos lo encontraron? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a leer el último versículo todos juntos. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a decirle al Señor que nos sea dando dirección, que sea tomando el control de este servicio. Amén. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Jesucristo, Señor, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para agradecerte, mi Dios, primeramente, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, con la cual, Señor, nos permites poder haber llegado hasta esta tu presencia, Señor Jesucristo. Porque es por tu voluntad, amado Dios, porque tú nos das vida y porque nos das fuerza, que podemos llegar, Señor, hasta esta tu presencia, mi Dios Todopoderoso. Señor, mira el esfuerzo de cada hermano, de cada hermana que se encuentra en este lugar. Señor, ellos se han esforzado, Señor, han llegado hasta esta tu presencia, mi Dios Todopoderoso. Señor, mira a los jóvenes que se encuentran, Señor, en esta hora. Señor, ellos están necesitados de tu presencia. Señor, cuántos jóvenes, cuántas señoritas, Señor, en esta hora están iracundos, Señor, perdiendo
Jesucristo, glorificándote, Señor, en esta hora, demostrándole tu misericordia, como la muestras a cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar. Porque es por ti, Señor, que podemos llegar a tu presencia, porque es por tu voluntad, mi Dios Todopoderoso, que podemos llegar hasta esta tu casa para alabarte, para glorificarte, para exaltarte en esta hora, Señor. Oh, mi hermano, yo no sé si tú has venido a alabar el nombre de nuestro Dios. Yo no sé si tú has venido como una alabanza, yo no sé si tú has venido a alabar, pero yo he venido a alabar el nombre de nuestro Dios. He venido a exaltar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él es digno de recibir toda la alabanza, solamente Él es digno de recibir toda la gloria y el agradecimiento de lo debo al Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que se encuentra en este lugar, cada joven, cada señorita, cada adolescente que ha llegado a estar en tu presencia, Señor. Seas tú dándole las fuerzas, seas tú dándole, Señor Jesucristo, aquello que tanto necesita dentro de sí. Seas tú respondiendo a sus oraciones, seas tú glorificándote sobre todo, mi Dios. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, porque solamente tú eres digno, Señor Jesucristo. En esta hora toma el control de este servicio, en esta hora toma el control, Padre Santo, de este culto, seas tú haciendo tu voluntad antes de la nuestra, Dios. Glorifícate, amado Señor, en esta hora. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, amén, hermano, Dios le bendiga, amén. Gloria a Gloria a Dios. Jesús, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Cada uno de ustedes, Dios le bendiga grandemente, amén. Doy gracias, Señor, por esta oportunidad que el Señor me da de poder dirigir esta alabanza, amén. Gloria al Señor, dale fuertes palmas al Señor, hermano, gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, gracias, bendito Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Que nuestras alabanzas, Señor, puedan llegar, Señor, a tu mismo trono, Señor. Con un olor fragante, Señor. Con un olor grato, Señor, delante de tu presencia, aleluya. Ayúdanos, Señor, a entregarte nuestro corazón, nuestra vida, Señor, en este tiempo. Líbranos, Señor, de tu vida. Muévete, Señor, amado Dios, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú habitas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Tú eres, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Y nada, Señor, nada nos va a faltar, Señor. Aleluya. Tú eres quien llega por nosotros, Señor. Tú eres quien nos cuida, nos protege, Señor, de todo lo malo. De todas las chanzas, Señor, aleluya, del enemigo. En tus manos está nuestra vida, Señor, aleluya. Y de tus manos, Señor, nadie podrá arrebatarnos, Señor, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a decirle todo el mundo, llamar al Señor, aleluya. El Señor es mi pastor. Nada me faltará.
mío, Señor, los adultos, los ancianos. Glorifícate tú, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Quiero levantar a ti, para mí, Señor.
Casa del Dios,
asientos en esta hora. Gloria a Dios. Y sinceramente, después de 7 días, bueno, con estos 7 días, el cuerpo se agota, hermano. Amén. Yo creo que más si es predicando, si es cantando, si es alabando al Señor, qué mejor, amén, que desgastar nuestros cuerpos para el servicio, para el Señor, amén. ¿Cuántos pueden darle fuertes palmas al Señor? Dando gracias a Dios, hermano, hermana, porque sinceramente es por su voluntad y por las fuerzas que Él nos da que podemos llegar hasta esta su casa. Amén. Y meditábamos en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y decía, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Amén. Aleluya. Usted como conocerá, Salomón, hermano, hermana, fue hijo de David. Y él en una ocasión, cuando tomó el reinado, él se puso a orar. Amén. Salomón se puso a orar y se puso a pedirle al Señor que Él lo escuchara, porque Salomón tenía una petición al Señor. Y era que Salomón era muy joven cuando había asumido el cargo de rey de Israel. Y él decía al Señor, Señor, atiende mi oración, porque sinceramente yo no sé qué es lo que voy a hacer. Aleluya. Amén. Señor, yo no sé cómo voy a hacer, yo no sé cómo voy a realizar, Señor, a lo que tú me has puesto. Y el Señor le respondió y le dijo, mira, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Aleluya. Gloria a Dios. Salomón, si tú me pides oro, te voy a dar oro. Si tú me pides que derrote a todos tus enemigos, Salomón, lo voy a hacer. Aleluya. Pero Salomón, hermano, hermana, le pide al Señor diciéndole, Señor, no me des grandes cosas, porque puede que me olvide de ti. Pero tampoco me des, o no me des nada, porque puede que llegue a blasfemar, o puede llegar a hablar mal en contra de tu nombre. Aleluya. Amén. Así que, Señor, quiero pedirte en esta hora que tú me des sabiduría.
Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Salomón era de una edad temprana, hermana, y lo que mejor le pidió al Señor en ese tiempo fue sabiduría. Y el Señor le respondió y le dijo: es bueno lo que has pedido, pero por cuanto pediste sabiduría, todo lo demás que te dije que te podía dar, te lo voy a dar en esta hora. Amén. Es por eso que Salomón escribe estos proverbios diciendo: para entender sabiduría y enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, dice. Para que suceda todo esto, para que las personas pudieran ser sabias, se podría decir, o pudieran recibir inteligencia. El rey Salomón dice una palabra al final y dice que para poder conseguir toda la sabiduría, o para poder llegar a ser sabios en el Señor, solamente se requería de una cosa. Amén. Él dice: el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Amén. Y ciertamente, hermana, como jóvenes, como cristianos, este mundo ciertamente, inclusive como adolescentes, este mundo, hermana, las cosas que están sucediendo están chocando mucho contra estas etapas de la vida, contra la juventud e incluso contra la niñez, porque los están preparando, los están mentalizando con ideas erróneas, con ideas, hermana, muy equivocadas, que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Y hermana, es deber, se podría decir, de los padres, y a lo mismo también responsabilidad de los jóvenes y adolescentes, buscar al Señor nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermana, la palabra de Dios dice, le habla al joven, le habla a la señorita diciendo: joven, señorita, ciertamente todo lo puedes hacer, todo puedes realizar, tú puedes hacer cualquier cosa que a ti te plazca. Pero ten en cuenta algo, dice, que de todas las cosas que tú hagas, te juzgará Dios. Amén. De que todas las cosas que tú realices, de que todas las cosas que tú, con la forma como actúes, al final y al cabo Dios va a tomar cuenta de lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Aleluya. Y el rey Salomón se encontraba de esta forma porque decía: Señor, yo voy a dirigir a tanto pueblo, Señor, yo voy a dirigir a tu pueblo y no sé cómo lo voy a hacer. Y es por eso que le pide sabiduría al Señor, para saber cómo conducirse, para saber qué actitudes debía hacer y qué actitudes no. Amén. Y como rey y como hijo del rey David, yo creo que David en muchas ocasiones le aconsejó. Amén. En muchas ocasiones David le brindó un consejo a su hijo Salomón. Y hermana, sinceramente, muchas veces como jóvenes menospreciamos el consejo. Muchas veces como adolescentes, hermana, en esa etapa, los padres muchas veces nos aconsejan, inclusive no solamente, muchas personas nos aconsejan y despreciamos o menospreciamos el consejo. Amén. Pero la palabra de Dios dice que, hermana, si tenemos el temor de Dios, Dios nos va a dar o nos va a brindar sabiduría. Y con esa sabiduría vamos a entender que los consejos que nos dan de cualquier persona es porque la persona quiere ayudarte. Amén. La palabra de Dios decía en el versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. O sea que cuando adquieres sabiduría y alguien te aconseja, vas a poder entender el por qué y el para qué te está aconsejando. Aleluya. Amén. Bueno, hermana, en esta hora quiero dar pase a la palabra de Dios y quiero invitar a que se pongan de pie para recibir la palabra de Dios en esta hora. Amén. Vamos a recibir al predicador con un fuerte gloria a Dios.
Y a su nombre. Amén. Hermano Lucio, predícanos la palabra de Dios. Amén, hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos, gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Amén, bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios por permitirme una vez más estar en este lugar y poderle compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, agradeciendo a mi pastor también por permitirme también dirigir y poderle compartir la palabra de Dios en esta tarde, hermano. Bueno, aún mañana, amén, gloria a Dios. Y así también al Ministerio de Jóvenes y a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Y saludando a las personas también que nos están viendo a través de las redes sociales una vez más, diciéndoles que la palabra de Dios les llegue y que sea de gran bendición para cada uno de ellos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bueno, así puestos de pie, quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 73. Amén, gloria a Dios. El libro de los Salmos, capítulo 73. Amén, hermanos. Amén, vamos a leer dos salmos, hermanos, pero primeramente vamos a leer este Salmos hasta el versículo 3 nada más. Amén, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, que dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén, gloria a Dios. Ahí mismo, hermanos, quiero invitar a abrir su Biblia de los Salmos, capítulo 37, versículo 24. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. La palabra de Dios dice así, hermanos, si lo leemos. Dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad quiero compartirles la palabra, hermanos, el cual he puesto por título: si cayeres, no tardes en levantarte. Amén, gloria a Dios, ciertamente. Pero antes de todo, hermano, vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a pedir dirección para que sea el Señor ayudándonos en esta mañana, hermanos. Amén, gloria a Dios. Cierre sus vistas, hermano. Vamos a orar al Señor. Amado Jesús, gracias te doy, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, una vez más, Padre amado, por permitirme estar en este lugar, Señor. Señor Jesús, te agradezco, Señor, Padre Santo, Señor, por una vez, Señor, permitirme compartir tu palabra en este lugar, Señor. Te pido, Señor, por pura misericordia, Señor Jesús, que uses, Señor, mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor, en este lugar, Padre Santo. Habla a alguien, Señor, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor. Seas tú, Dios Todopoderoso, preparando los corazones en este lugar, Padre Santo, para que así, Señor, tu palabra llegue a cada lugar, Señor Jesús, y seas tú, mi Dios Todopoderoso, obrando en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios Todopoderoso. Gracias te doy, mi Señor. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Bueno, hermanos, les invito a que puedan tomar sus asientos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero compartir este mensaje, hermanos, relatándole una historia a cada uno de ustedes, hermanos. Esta historia narra sobre un joven, hermanos, sobre un varón, que este varón de pronto, de la noche a la mañana, decide emprender un viaje hacia un lugar, hermanos. Pero este varón, al decidir emprender este viaje, en el lugar en el cual él se encontraba, no había los medios adecuados para que él pudiera viajar hacia otro lugar. Por ejemplo, en el lugar donde él se encontraba no habían los buses, no habían los carros, hermano, quizás un taxi en el cual él pueda tomar para ir hacia otro lugar, o quizás no había una carga, hermano, para que pueda transportar lo que él quería llevar hacia otro lugar, hermanos. Amén, aleluya. Pero así mismo, hermano, también narra esta historia diciendo que este varón, este hombre, tenía un animalito, tenía un burrito, hermanos, en el cual cuando él decidía viajar de un lugar hacia otro, él tomaba, hermano, este animalito, este burrito,
animalito y de pronto llevaba su carga y así se iba con él y emprendía el viaje. Amén. Amén, gloria a Dios. Y así mismo, hermano, entonces decide ir con este animalito hacia el otro lugar. Pero este animalito no estaba preparado, hermanos, para poder emprender un viaje tan lejano. Este animalito, hermano, simplemente cuando lo acompañaba, simplemente iba hacia un lugar cercano, porque el camino ser demasiado largo, el animalito, por ser un animal como cualquiera, simplemente se cansaba. Amén, pero aún así el amo decide llevar a este animal, decide llevar a su animal, hermano, diciendo, lo voy a llevar para que me ayude con la carga. Y seguramente yendo hasta ese lugar regresaremos nuevamente con bien, porque ese era el pensamiento que él tenía, este Señor. Y al hacer esta cosa o pensar estas cosas, de pronto el Señor emprende el viaje con su animalito. De pronto lleva su carga, lo pone donde el animalito y de pronto decide emprender este viaje. Pero de pronto dice que cuando iba en el viaje, hermanos, caminando en aquel entonces, al ser el viaje ya muy lejano, hacer el viaje, hermano, ya el camino muy cansado para este animalito, hermano, se dice que de pronto entonces en medio camino, de pronto este animalito cayó hacia un vacío y sin darse cuenta el amo cayó hacia un pozo seco, hermanos. Amén. Y se dice, hermanos, que cuando este animalito cayó hasta este pozo seco, desesperadamente su amo, hermanos, comenzó a buscar la forma para poder sacarlo de este lugar. Dice que comenzó muchos medios, hermanos, de haciendo para que pudiera sacarlo de ese lugar de donde él se encontraba. Pero dice que después de tanto intento y no pudo sacar a este animalito. Incluso se fue a los vecinos que se encontraban en ese lugar a buscar ayuda para que sacaran a este animal, hermano. Pero aún así no pudo conseguir con su objetivo, hermanos y hermanas. Y dice que como vio que este animalito se encontraba en este pozo seco, de pronto se preguntó y se dijo a sí mismo, mejor no lo voy a dejar que sufra en este lugar, porque acaba de pasar hambre donde él se encuentra. Mejor lo que voy a hacer, mejor lo voy a enterrar este animal para que de una vez este animalito quede en ese lugar y muera. Y así diciéndole a las personas que se encontraban en ese lugar, decidieron, hermanos, entre ellos a tapar el hueco donde estaba este pobre animalito, hermanos. Y se dice, hermanos, que cuando este animalito vio que su dueño comenzó a agarrar una lámpara y a tirar de pronto tierra y piedra, el animalito mirando a su amo resignadamente que ya lo iba, hermano, por decir asesinar, entonces miró hacia abajo y comenzó a darse por vencido, porque veía que su vida ya estaba perdiendo, hermanos. Nos cuenta esta historia, hermano, nos dice que este animalito veía como su amo cada vez tiraba más tierra y tiraba más piedra para poder enterrar en este pozo donde él estaba. Pero de pronto este animalito, hermanos, dice que comenzó a sacudirse, hermano, y comenzó a patalear de pronto, poco a poco, y sin darse cuenta el amo seguía haciendo lo mismo, seguía enterrándolo, hermanos, con piedra y arena. Pero aún así el animalito más y más, hermanos, se desesperaba en patalear y en moverse, hermanos, y sin darse cuenta cuando este hombre ya iba a terminar de acabar el pozo, hermano, el animalito ya se encontraba afuera, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y ciertamente me doy cuenta, hermano, que este animalito en el cual el hombre ya lo había dado por muerto, en el cual su propio dueño, su propio amo, al ver que había caído en este pozo, hermanos, simplemente él creía que porque estaba en ese lugar ya no había esperanza para este pobre animalito, hermano. Y entonces él decidió, hermano, dejarlo en ese lugar. Pero hermano, ¿qué es lo que quiero decir? ¿O qué es lo que quiero intentar de decir a usted con esta historia, hermano? Es que este animalito, hermano, por más que era un simple animalito, al verse en ese lugar, hermano, resignado, porque ciertamente cuando él vio que su amo le tiraba la tierra, vio que su amo le tiraba la piedra, él se daba cuenta que en ese lugar él entonces ya estaba perdiendo la vida, hermanos. Pero aún él estando en ese lugar decidió no darse por vencido, sino que, hermano, él siguió en ese lugar luchando por su vida, porque él sabía, hermano, que si él se quedaba en ese lugar, la vida, hermano, de él corría peligro, y entonces, hermano, iba a ser el final de su vida. Amén, gloria a Dios. Y ciertamente me doy cuenta, hermano, que si trasladamos, hermano, este ejemplo a cada uno de nuestras vidas, de nosotros,
este actuar, hermano, de este simple animalito, la desesperación de salir de un pozo donde uno cae, hermano, si lo trasladamos a la vida de nosotros, cuando muchas veces hemos caído en nuestras vidas, cuando muchas veces cometemos errores en nuestras vidas, hermanos, y ponemos el ejemplo, hermanos, que hizo este animalito por salvar su vida de ese lugar, y lo traspasaríamos a cada uno de nosotros, hermano, el desespero que tuvo por salvar su vida, hermano, entonces yo creo que pasarían cosas grandes en nuestras vidas. Aleluya. Amén, gloria a Dios, porque ciertamente, hermano, este animalito se desesperó cuando estaba en ese lugar, porque él sabía que su vida corría peligro. Y mayormente nosotros, hermanos, cuando caemos en la vida cristiana, cuando caemos en la vida espiritual, hermano, y nos encontramos ahogados en un pozo, hermano, cuando creemos que no tenemos esperanza, cuando creemos, hermano, que no tenemos más ayuda, hermano, entonces debemos de tomar estas actitudes, hermano, de querer salvar nuestras vidas, porque aún, hermano, es más glorioso, hermano, lo que nosotros, hermano, estamos consiguiendo, o lo que nosotros estamos viviendo cada uno en nuestras vidas, hermanos. Porque, hermanos, si nosotros perdemos esta salvación tan grande, es algo de lo que el Señor Jesucristo dio por cada uno de nosotros. No es algo, hermano, significante que se puede comprar con oro, con plata, hermano. No es algo, hermano, que simplemente se puede conseguir en la calle. No es algo, hermano, que simplemente puede encontrarlo en cualquier lugar. Sino es algo, hermano, que el Señor Jesucristo pagó por un precio y que fue, hermano, con su propia sangre dando la vida en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios, pero ciertamente, hermano, muchas veces, hermano, cuando nos encontramos caídos, hermano, nos encontramos pensativos y nos encontramos, hermanos, pensando cómo fue que llegamos a ese lugar. Muchas veces nos encontramos y nos preguntamos cómo fue, hermano, que venimos a parar en este lugar. Pero de algo estoy seguro, hermano, que las cosas no sucedieron de la noche a la mañana. Porque muchas cosas para caer de un estado a la otro, hermano, simplemente es que hemos tenido que estar sembrando. Hemos tenido que estar sembrando, hermano, sin darnos cuenta, para tarde o temprano llegar a cosechar, hermano, lo que va a llegar a nuestras vidas. Aleluya. Pero así, hermano, como me doy cuenta, hermano, de estas cosas, ciertamente puedo decir que muchas cosas quizás llegaron a nuestras vidas. Aleluya. Muchas cosas llegaron a la vida del creyente, muchas cosas llegaron a la vida de nosotros para intentarnos sacar del estado en el cual nos encontramos hoy en día. Gloria a Dios. Quizás muchas veces dejamos, hermano, de orar o de clamarle al Señor como lo hacíamos anteriormente. Quizás dejamos darle lugar al cansancio, hermanos. Quizás, hermanos, fue el desánimo, hermano, que llegó a nuestra vida para nosotros poder caer, hermano, en una vida rutinaria, en las cosas de Dios y no buscar al Señor como Él se lo merece, hermano. Pero lo malo, hermano, de un creyente o lo malo de cada uno de nosotros muchas veces es que, hermano, cuando estamos desanimados, cuando estamos, hermano, pasando por problemas o por dificultades, somos más pronto, hermano, a ver lo malo, a que a ver lo bueno, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos. Simplemente, hermanos, nos olvidamos que cuando estamos bien, hermanos, delante del Señor, que cuando venimos a la casa de Dios y oramos al Señor y clamamos al Señor, el Señor siempre ha sido pronto para respondernos. El Señor nunca nos ha esperado, hermano, diciéndonos, no quiero que vengas acá, sino que el Señor siempre ha estado con los brazos abiertos, hermano, esperándonos cada vez, hermano, que nosotros vengamos delante de Él. Cada vez, hermano, que teníamos necesidad, cada vez que teníamos angustia, el Señor siempre nos ha respondido a cada uno de nosotros, hermanos. Pero quizás muchas veces pasamos por alto todas esas cosas, hermanos, cuando tan solo nos sucede algo en nuestras vidas. Quizás, hermanos, tenemos un mal día simplemente y comenzamos a agarrarnos con el Señor. Quizás, hermanos, nos pasa algo en casa, quizás tenemos un problema en casa con el esposo, con la esposa, con los hijos, y sin darnos cuenta, hermanos, nos estamos comenzando a agarrarnos con el Señor, hermano. Y sin darnos cuenta, hermanos, estamos haciendo cosas, hermanos, que no agradan a nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo. Amén. Y así, hermanos, sin darnos cuenta, hermanos, estamos haciendo cosas que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, que no debemos hacer por nada del mundo, hermano. Que cuando nos pasan cosas, hermano, nosotros no debemos de estar renegando con el Señor, no debemos, hermano, de estar agarrándonos con el Señor, hermano. Sino debemos de aprender a decir gracias, hermano, porque muchas veces no entendemos de por qué el Señor nos permite nuestras vidas. Pero hermano, ciertamente Dios es bueno con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ciertamente Dios, hermano, siempre nos ha ayudado. Pero lo malo es que muchas veces somos nosotros los que somos malagradecidos con el Señor. Muchas veces, hermanos, nos encontramos, hermanos, en un dilema cuando nos encontramos desanimados, creyendo entre lo malo y lo bueno. Y nos damos cuenta, hermano, muchas veces que tomamos la actitud, como habla la misma palabra de Dios, como el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel, hermano, fue el pueblo seleccionado por Dios para que sea el pueblo entre sus ojos, hermano. La nación el cual Él había escogido para que salga el Salvador de este lugar, hermano. Y que la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios sacó a Israel, hermano, de la esclavitud, cuando ellos se encontraban esclavos, hermanos, en ese lugar, cuando ellos se encontraban esclavos, hermanos, en el pueblo de Egipto, Dios encendió, hermanos, a ese lugar y decidió sacarlo cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que Dios nos sacó con grandes promesas, hermanos. Nos sacó con maravillas, con milagros, con muchas señales, hermanos, que nunca se había visto jamás en la vida. Tan aún así que fue, hermano, que tuvo el poder el Señor, porque para Dios no hay nada imposible de abrir el mar en dos, hermanos, y su pueblo pudiera pasar al seco por el medio de todo ese lugar, hermanos. Pero lo malo, hermano, del pueblo, hermano, de Israel, que nos enseña la palabra de Dios, es que nos enseña, hermano, que pronto nomás, mucho más adelante, hermanos, el pueblo al encontrarse en el desierto, al no tener comida, hermano, al no tener que comer en ese momento, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, hermanos. Comenzaron a murmurar, hermanos, contra los líderes, hermanos, que estaban en ese momento, hermano, diciendo: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, allá lo menos teníamos comida. ¿Para qué nos ha traído el Señor acá a este lugar seguro para que nos mate de hambre? ¿Cómo es posible? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña, hermano, como ellos se olvidaron de lo que Dios se había hecho simplemente atrás, hermanos. Se olvidaron rápidamente las maravillas que Dios había hecho poco atrás. Se olvidaron, hermanos, que Dios los había sacado con grandes milagros y señales, y que ellos habían dejado de ser unos esclavos ya, y que ya no iban a ser esclavizados más, simplemente, hermano, por un mal momento que ellos estaban atravesando. Gloria a Dios. Quizás, hermanos, se olvidaron todas las cosas que estaban pasando, hermano. Y muchas veces quizás nosotros, hermanos, cuando nos encontramos atribulados, cuando nos encontramos en luchas tras luchas, hermanos, nos hacemos muchas preguntas, hermanos, y sin darnos cuenta estamos tomando este mismo ejemplo, hermano, en el cual nos dice la palabra de Dios que no tenemos que tomar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando vamos tomando las cosas malas que nos enseña la palabra de Dios, cuando vamos tomando las cosas malas, hermano, que la palabra de Dios nos da como ejemplo, para nosotros ya no practicarlo, hermano, entonces nos damos cuenta, hermano, que nuestra fe, hermano, va menguando. Entonces nos damos cuenta, hermano, que de nuestra vida va saliendo las cosas más negativas, hermano, que las cosas más positivas. Las cosas negativas de nuestras vidas comienzan a entrar y las cosas positivas que había en nuestras vidas, hermano, comienzan a salir. Y ciertamente, hermano, vamos dejando de hacer lo más importante, hermano, en nuestras vidas. Es lo que hace un creyente, hermano. Muchas veces cuando nos vamos alejando de Dios, cuando nos vamos alejando de la presencia de Dios, hermano, lo primero que vamos haciendo es que vamos abandonando la oración, hermano. Ciertamente, hermano, uno de los primeros motivos para podernos alejarnos de Dios es porque dejamos de orar, dejamos de clamar, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, hermano. Pero sin darnos cuenta, hermano, ya no tenemos ese encuentro con nuestro Creador. Ya no tenemos ese encuentro, hermano, con
aquel que nos ayuda todos los días. Simplemente nos levantamos, hermano, y nos olvidamos que tenemos que conversar con Él. Nos olvidamos, hermano, que tenemos que hablar con Él, hermano, para que pueda ayudarnos, hermano, a aprender el nuevo día y terminar, hermano, yendo hacia adelante, hermano. Pero todo eso, hermano, nos vamos olvidando, hermano, y vamos perdiendo, hermano, esa relación que vamos formando con Dios, con tanto esfuerzo día tras día, hermano, y tan solo por unos instantes, hermano, nos vamos olvidando, y entonces perdemos todas estas cosas, hermanos. Y así pasamos por alto, hermano, ciertamente, que para poder estar de rodillas, hermano, tenemos que buscar del Señor. Y para poder estar, hermanos, de pie ante este mundo, tenemos que estar de rodillas delante de nuestro Dios, hermano. Porque este camino, hermano, ciertamente, hermano, para nosotros poder estar bien, hermano, en este camino, tenemos que estar clamando al Señor. Porque si dejamos de clamar al Señor, hermano, es entonces cuando viene nuestra caída, hermano. Es entonces, hermano, cuando muchas veces dejamos de orar y dejamos de clamar, hermano. Muchas veces comenzamos, hermano, a dar lugar a nuestra carne ya. Muchas veces comenzamos, hermano, a dar lugar, hermano, a nosotros mismos, hermano. Comenzamos a ver, hermano, muchas veces poner nuestras miradas en las cosas materiales. Quizás ponemos la mirada, hermano, en los trabajos. Quizás ponemos la mirada, hermano, en nuestras casas. En cosas, hermano, que el Señor Jesucristo no nos manda que pongamos nuestra mirada, hermano. Sino más bien el Señor Jesucristo nos dice: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero muchas veces de nosotros, hermanos, nos afanamos en lo material, nos afanamos en lo que vamos a comer, en lo que vamos a vestir. En cuanto vamos a ir a trabajar, hermano, nos estamos afanando y vamos descuidando las cosas de Dios poco a poco, hermano. Vamos dejando las cosas del Señor, hermano. Las cosas más importantes, hermano, que hay en este mundo, vamos dejándolas y vamos pasando por alto, hermano. Pero no muchas veces nosotros, hermano, sino también nosotros los jóvenes y también cualquier persona, hermano, que va dejando las cosas de Dios, hermano, comienza a dejar estas cosas, mirando las cosas que no debe ser, mirando las cosas, hermano, que no son agradables y que no son lícitas para un cristiano, hermanos. Pero déjame decirte que el Señor en este día, hermano, quiere que nosotros nos volvamos a Él. El Señor, hermano, quiere que nosotros regresemos delante de su presencia, hermano. Si es que hemos fallado, hermano, si es que hemos hecho cosas malas delante de sus ojos, hermano, el Señor quiere que volvamos a Él, hermano, de todo nuestro corazón. Ciertamente, hermano, el diablo muchas veces quiere intentar desanimarnos. El diablo muchas veces, hermano, quiere quitarnos el gozo. El diablo quiere que dejemos de orar, quiere que dejemos de leer, hermano. El diablo quiere que nosotros apaguemos el Espíritu de Dios que hay dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios nos manda que nosotros no debemos de apagar el Espíritu, hermano, que el Señor nos ha dado. Pero sin darnos cuenta, hermano, estamos haciendo lo contrario y vamos a quizás dejándonos de hacer las cosas. Hermano, cuando nos llaman para hacer la cosa del Señor, muchas veces somos los primeros en poner excusa. Muchas veces, hermano, somos los primeros para negarnos en hacer las cosas del Señor, hermano. Y sin darnos cuenta, hermano, estamos apagando el Espíritu del Señor que nos ha dado cada uno de nosotros, hermanos. Nos llaman para realizar un trabajo, hermano, y simplemente ponemos excusa. Nos llaman para hacer algo en la casa de Dios y ponemos excusa, hermano. Y sin darnos cuenta, hermano, creyendo que lo que vamos a hacer es el beneficio para alguien, creyendo que lo que vamos a hacer se va a beneficiar a alguien, hermano, olvidando, hermano, que todo lo que hacemos en este lugar lo hacemos para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo, hermano y hermana. Pero muchas veces todas estas cosas las pasamos por alto, hermano, y vamos contristando al Espíritu Santo, el cual el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos contristando este Espíritu, hermano, que el Señor nos ha dado con tanto amor a cada uno de nosotros, hermanos. Si
sin darnos cuenta, hermano, esa promesa tan valiosa que el Señor nos ha dado, lo contristamos con nuestro actuar muchas veces, hermano. Incluso muchas veces cuando venimos a la casa de Dios, hermano, y somos irreverentes a las cosas de Dios, cuando el poder de Dios, hermano, se está desatando en la casa del Señor Jesucristo, y nosotros, hermanos, estamos como si con nosotros no fuera nada, hermano. Muchas veces el poder de Dios se va moviendo en este lugar. Muchas veces la presencia de Dios se está moviendo en este lugar. Y muchas veces nosotros pasamos por alto, hermano, y nos hacemos como con en nosotros no sucediera nada, hermano. El hermano del costado muchas veces está recibiendo el Espíritu Santo. El hermano muchas veces del costado está hablando en lenguas, hermano. Y muchas veces nosotros, hermano, lo dejamos pasar por alto, no anhelando, hermano, eso tan grandioso, hermano, que el Señor regala para su pueblo, hermano. Sea para cada uno, hermano, de nosotros. Pero déjame decirte, hermano, como así también hay muchas veces creyentes, hermanos, que si vienen a la casa de Dios a buscar la presencia del Señor, que si vienen a la casa de Dios, hermano, a anhelar la presencia de Dios, hermano, que por más, hermano, que estén desanimados, que por más, hermano, que estén pasando pruebas o luchas, hermanos, siempre vienen, hermano, con un querer de buscar la presencia de Dios, porque saben a qué han venido a este lugar, hermanos, saben que han venido a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, saben que vienen con un corazón dispuesto y que Dios va a recibir ese corazón dispuesto, hermanos, que viene a buscar la presencia de Dios, hermanos. Pero muchas veces, hermano, el diablo va a querer taparnos la boca, hermano. Muchas veces el diablo va a querer que estemos en la casa de Dios callados. Muchas veces, hermano, el diablo va a querer que no alabemos al Señor y que no exaltemos, hermano. El diablo va a hacer muchas cosas, hermano, para robarnos el gozo, hermano, para nosotros estar en la casa de Dios, hermano, sin poder hacer nada, hermanos. Aleluya. Aleluya. Porque el diablo, hermanos, sabe que cuando nosotros comenzamos a alabar, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a exaltar al Dios Todopoderoso, hermanos, suceden cosas maravillosas en la casa del Señor. Es por eso, hermano, que el Señor Jesucristo nos ha llamado y nos ha traído a este lugar. Nos trajo a este lugar, hermano, para poder alabar su santo nombre, hermano. Nos trajo a este lugar, hermano, para poder glorificar su maravilloso nombre, hermano. Nos trajo de distintas partes, hermano, cada uno de los que estamos en este lugar, para que podamos alabar así su santo y bendito nombre, hermanos. Dice que el Señor nos tomó, hermano, como lo más vil y todo lo más menospreciable de este mundo, hermano, para poder usarnos, hermano, y para poder hacer su gloria, hermano, para todo, para la gloria de su nombre. Ciertamente el Señor, yo no sé de qué lugar le haya traído a usted. El Señor ciertamente es especialista, hermano, para hacer las cosas perfectas. Porque para las cosas de Dios no existen las casualidades, hermanos. Quizás Dios permitió muchas cosas en nuestras vidas, muchas necesidades en nuestras vidas, quizás muchos problemas en nuestras vidas, pero gracias a eso hoy en día estamos en este lugar. Quizás aún así Dios permitió que muchos de este lugar salgamos de otras iglesias para traernos aquí a estar en este lugar, hermanos. Y si Dios, hermano, lo permitió que nosotros estemos en este lugar, es porque así ha sido la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si la voluntad del Señor Jesucristo ha sido que estemos en este lugar, hermano, debemos de estar más que agradecidos, hermanos, con el Señor, porque lo hizo así, hermano, que estemos en este lugar. Pero si Él nos ha traído a este lugar, hermano, es porque el Señor no quiere vernos con un estado decaído. El Señor, hermano, no quiere vernos con un estado apagado. El Señor no quiere vernos, hermano, que estemos contristando al Espíritu, hermano. Sino el Señor quiere vernos gozosos en la casa de Dios. El Señor quiere vernos alegres en la casa de Dios, hermano. Venir a la casa de Dios, hermano, con un espíritu, buscando la presencia de Dios y queriendo alabar a este Dios Todopoderoso, hermano. Para eso nos trajo el Señor a este lugar, para que alabemos su nombre, hermanos, y para hacer cosas, hermanos, para que pueda hacer cosas en nuestras vidas, para que pueda obrar en cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos en este lugar, porque Dios simplemente no nos dirigió por casualidad. Dios no hizo un sorteo, hermanos, para que nosotros estuviéramos en este lugar, sino que Dios puso su mirada en cada uno
de nosotros, hermanos, de lo que estábamos en este lugar y estamos en este lugar. Y vio algo valioso en cada uno de nosotros, hermanos. Y es por eso que nos encontramos hoy en día en este lugar. De miles de personas, hermanos, que hay afuera en el mundo. De muchas personas, hermanos, que se encuentran afuera. Fuimos nosotros, hermanos, los seleccionados para poder estar en la casa de Dios, hermanos. Y si estamos en la casa de Dios, debemos de estar más que agradecidos con el Señor Jesucristo, hermanos. Porque simplemente puso su mirada en cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Y creo que eso es suficiente para estar agradecidos con Dios, hermano. Y para alabarle, hermano, porque Él se merece toda la alabanza, hermano. Se merece toda la gloria y toda la honra, hermano. Pero ciertamente, hermano, muchas veces, hermano, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que por circunstancias de la vida muchos hombres, hermanos, han caído, hermano, delante del Señor, han fallado, hermano, delante del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Pero déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios también nos enseña que para todas estas personas muchas veces que fallaron al Señor, que muchas veces cayeron delante del Señor, hermanos, hubo oportunidad para ellos, porque Dios es misericordioso, hermanos. Porque su misericordia no ha cambiado, hermano, porque Él es bueno y sigue siendo bueno, hermano. Y es por eso que para todos aún hay esperanza, hermanos. La palabra de Dios nos enseña, hermano, sobre este rey llamado David, hermano. Este rey llamado David, hermano, era uno de los reyes muy sobresalientes, o quizás el más sobresaliente, hermano, del pueblo de Israel. Se dice, hermano, la palabra de Dios, que este varón sabía adorar a Dios, sabía alabar a Dios, hermano. Se dice que cuando él alababa al Señor, la presencia de Dios descendía, hermano, donde él alababa, hermano. Y cada vez que él alababa, hermano, el Espíritu de Dios se movía en ese lugar, hermano. Él fue elegido, hermano, desde muy pequeño para ser el rey sobre Israel. Fue agradable delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero aún eso, hermano, no fue impedimento para que él fallara al Señor, hermano. Porque era agradable delante del Señor, no fue impedimento para que él fallara al Dios verdadero, hermano. Sino que él también, hermano, cometió, hermano, pecado delante de nuestro Dios y falló delante de nuestro Señor, hermano. El libro, hermano, de 2 de Samuel, capítulo 11, nos enseña y nos cuenta la historia, hermano, cómo este rey, hermanos, tomó por mujer a Betsabé, hermanos, mujer de Urías. Como tomó por ella, hermano, y también a sí mismo mató a Urías, su esposo, hermano, para que él se quede con su mujer de ella, hermanos. Pero ciertamente, hermano, este es el hecho más resaltante que podemos notar sobre estas cosas. Es que, hermano, después de lo malo que hizo este varón, hermano, como a Dios, hermano, que no se le esconde todo, como a Dios, hermano, que todas las cosas se le revelen, hermano. Entonces el Señor nos sacó a la luz, hermano, en el cual él había fallado, hermano, y había mandado a matar a este varón, hermano. Dice, hermano, que Dios mandó al profeta Natán, hermano, para que le descubriera su pecado. Diciéndole, hermano, que él había, hermano, fallado y que él había mandado matar a esta mujer, hermano. Pero lo más sorprendente de esto es, hermano, es que David, cuando se da cuenta que habían descubierto su pecado, hermano, simplemente él no decide echarse al abandono, sino que él, hermano, decide, hermano, arrepentirse por las cosas que él había hecho, hermano. Él sabía que había fallado delante de su Dios. Él sabía, hermano, que había cometido delante de su Dios. Pero también sabía, hermanos, que aún la misericordia del Señor no había sido cortada, hermanos. Sabía que el brazo del Señor todavía seguía extendido, hermanos. Y entonces él decide, hermanos, comenzarle a clamar al Señor, a orarle y a alabarle, hermanos. Y entonces es cuando escribe el libro de los Salmos, capítulo 51, hermanos, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis rebeliones, lávame más y más. El 4 dice: porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ciertamente, hermano, cuando fallamos al Señor, ciertamente, hermano, cuando fallamos delante del Señor o caemos, hermanos, sabemos, hermano, que muchas veces que el Señor ha sido
sido muy bueno con nosotros. Y que cuando venimos, hermanos, delante de la presencia del Señor, que cuando venimos delante del Señor, hermanos, el Señor cuando ve un corazón, hermano, con un corazón que ciertamente viene sincero delante de Él, porque el Señor que conoce todo, que sabe todo, escudriña el corazón mucho antes, hermano, que se presente delante de un altar. Y si Dios viene de ese corazón es sincero, si Dios viene de ese corazón es dispuesto, hermano, entonces el Señor nos hace pronto, hermano, a perdonar. El Señor nos hace pronto a esperar, hermano, porque dice que Dios da un corazón contrito y humillado. El Señor jamás despreciará, hermano. Porque el Señor sabe cuando uno viene con un corazón, hermano, con un corazón arrepentido, cuando uno viene con un corazón necesitado y reconociendo, hermano, que ha fallado y que solamente Dios tiene el poder para levantarlo y para restaurarlo, hermano y hermana. Pero ciertamente siempre la decisión está en cada uno de nosotros. La decisión está en cada uno de nosotros, hermanos, en querer venir y arreglar nuestras cuentas con Dios. La decisión está en cada uno de nosotros, hermanos, en tomar la decisión y venir y acercarnos al altar y decirle, hermano, al Señor, hermano, si que queremos arreglar nuestras vidas con Dios o si queremos seguir caminando de la misma manera, hermanos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios no solamente habla de un solo varón, hermanos, sino que también habla de este varón llamado Pedro, hermanos. Aleluya. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, hermanos, tuvo el privilegio, hermano, de caminar con el mismo Señor Jesucristo. Tuvo el privilegio, hermano, de caminar con el mismo Dios de la gloria, hermano. Pedro tuvo el privilegio, hermano, de oír los sermones del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, hermano, vio, hermano, cómo el Señor Jesucristo, hermano, daba la vida a los ciegos, cómo hacía caminar a los cojos, hermanos, cómo los leprosos, hermanos, eran sanados de un instante a otro, hermanos. Pero aún así, hermano, de todo eso no fue impedimento, hermano, para que el apóstol Pedro, hermano, también cayera, hermano, delante del Señor. Ciertamente, hermanos, el apóstol Pedro también falló delante del Señor Jesucristo, hermano. Todo lo que había pasado el apóstol Pedro con el Señor Jesucristo no era impedimento para que él fallara a Dios, hermano. Ciertamente. Porque el Señor Jesucristo aún le dijo que antes que cante el gallo me harás de negar 3 veces. Y esto sucedió, hermano, como dice la palabra de Dios en Mateo 26:75. Dice entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Aleluya. Pero la gran diferencia, hermano, del apóstol Pedro también es que, hermano, este varón se arrepintió. Dice la palabra de Dios que este varón salió de donde él estaba, hermano, y lloró amargamente. Amén. Y se arrepintió de las cosas que él había hecho, hermano, del cual había negado al Señor Jesucristo, hermano, delante de todas las personas. Pero Dios, como es bueno, hermano, y misericordioso, y como Dios no ha cambiado, hermano, Dios entonces lo perdonó. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo no ha cambiado. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Dice que Jesucristo perdonó anteriormente, hermano. Él también hoy en día está perdonando, hermano. Y Jesucristo, hermano, levantó al caído anteriormente, hermano. Hoy en día también está levantando al caído, hermanos y hermanas. Porque déjame decirte que Jesucristo no es el problema, hermanos. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros, porque nosotros somos los que fallamos al Señor. El Señor Jesucristo nunca deja, hermanos, a nosotros, hermanos, desamparados. Somos nosotros, hermanos, los que muchas veces nos alejamos de Dios. Somos nosotros, hermanos, los que muchas veces nos apartamos del Señor Jesucristo, hermanos. Pero así como hay estos hombres, hermanos, que decidieron levantarse delante del Señor Jesucristo, también hay hombres, hermanos, que decidieron mantenerse en ese estado y no se levantaron nunca más, hermanos. Aleluya. Sino que se quedaron postrados, hermanos, y el Señor entonces no pudo obrar en cada uno de sus vidas, hermanos. Uno de los ejemplos nos enseña el ejemplo del rey Saúl, hermanos. El rey Saúl también fue elegido, hermano, como primer rey sobre Israel, hermanos.
siendo ungido, hermano, por el profeta Samuel. El rey Saúl, hermano, también falló a Dios, hermano, cuando le dieron el mandamiento diciéndole que vaya, hermano, al pueblo de Amalek y que destruya, hermano, todo lo que hay en ese lugar. Que matara a los hombres, matara a las mujeres, a los niños de pecho, a las abejas y a los camellos, a todo lo que se encontraba en ese lugar. Pero vemos entonces como el rey Saúl, hermano, desobedece el mandato que Dios le había dado, hermano. Y esta desobediencia, hermano, le costó muy caro su reinado. Le costó muy caro, hermano, todo lo que él había conseguido, hermano. Todo lo que el Señor le había dado, hermano. Ciertamente, si nos damos cuenta, el rey Saúl también lo tenía todo, hermano. El rey Saúl tenía todo un pueblo, hermano, que el Señor le había dado. Tenía, hermano, sobre todas las cosas, un Dios grande, hermano, que le daba la victoria, hermano, en cada batalla, hermano. Pero todo esto, hermano, aún así el rey Saúl desaprovechó, hermano, todas estas cosas el cual Dios le había dado, hermano, y entonces vemos como Dios lo desechó de su reino, hermano y hermano. Ciertamente, porque muchas veces la decisión sabemos que está en cada uno de nosotros, hermano. Cuando nosotros muchas veces nos queremos levantar cuando caímos. Yo no sé cuántos han caído alguna vez en este lugar, hermano. Muchas veces cuando queremos levantarnos, hermano, no depende del hermano, no depende del hermano, hermanos, sino que depende de cada uno de nosotros, hermanos. Si tomamos la decisión, hermanos, de salir del estado en el cual nos encontramos, hermanos, y seguir hacia adelante, hermanos, o quedarnos en ese estado durante mucho tiempo, viendo cómo los demás hermanos avanzan en las cosas de Dios, y nosotros simplemente nos quedamos así como hemos llegado, hermanos. Gloria a Dios. Pero ciertamente, hermano, el libro de los Salmos que acabamos de leer en el principio, el libro de los Salmos capítulo 73 nos enseña, hermano, la historia de este salmista llamado Asaf. Este salmista, hermanos, llamado Asaf, hermano, nos enseña la palabra de Dios, que escribió muchos salmos, hermanos, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que este era uno de los varones cantores que ministraba la adoración en los tiempos de David. Dice que fue puesto por rey como líder de los levitas, como ministro del arca del Señor, responsable de la alabanza y la adoración. Eso lo podemos encontrar en 1 de Crónicas 15:16. Dice que también estuvo presente incluso cuando llevaron el arca del pacto de la casa de Obededón hasta la ciudad de David. Dice que él fue uno de los encargados en cantar, hermano, las alabanzas y la adoración para el Señor. La Biblia, la palabra de Dios, habla y narra de él, hermanos, que él ha cantado muchos salmos, que él ha exaltado muchos salmos a nuestro Dios. En muchos de ellos ha mostrado la grandeza de nuestro Señor. En muchos de ellos ha exaltado la soberanía de Dios. En muchos de ellos, hermanos, ha mostrado las virtudes que el Señor tiene, hermanos, como Dios y como Él es todopoderoso, hermanos. Pero cuando leemos, hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 73, hermanos, cuando leemos este salmo nos damos cuenta, hermanos, cuando el salmista comienza a decir: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Podemos darnos cuenta, hermanos, que el salmista David estaba pasando, hermano, por algo en su vida, hermano. Quizás estaba pasando por una crisis de fe para que pudiera escribir este salmo, hermanos. Quizás tenía problemas, quizás se encontraba desanimado, hermano, no lo sé. Porque de escribir tantos salmos, hermanos, alabando a Dios y exaltando a Dios y glorificando a Dios, de repente, hermano, comenzó a escribir este salmo, diciendo, hermano, que por poco resbalaron sus pies y que tenía envidia, hermano, de los arrogantes, que tenía envidia, hermano, de la prosperidad de los impíos, hermanos. Nos damos cuenta, hermano, como él comienza a decir, hermano, que él por un momento él comienza a poner su mirada en las cosas de afuera, hermano. Él por un momento, hermano, sirviendo a Dios, comienza a mirar en las cosas, hermanos, en el cual no estaban hechas en las cosas de Dios. Comienza a mirar, hermano, lo que había fuera de las cosas del Señor y desvió su mirada, hermano. Y por un momento, por hacer esas cosas, hermano, por casi deslizaron sus pies, hermano y hermana.
Pero nos damos cuenta, hermano, que Él se dio cuenta y Él entendió todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que cuando Él entró, hermano, en el santuario del Señor y Él pudo entender, hermano, cuál era el final o cuál era el fin de todos los malos, hermanos. Aleluya. Ciertamente, hermano, muchas veces nosotros, o muchas veces, hermano, cuando estamos atribulados, cuando pasamos pruebas, ciertamente nos damos cuenta y quizás te pones, hermano, y no sé si te ha pasado y te pones en esta posición, hermano, del salmista Asaf, hermano, pensando, hermano, viendo, hermano, muchas veces del por qué cuando estamos en la casa de Dios, hermano, muchas cosas, las cosas se nos complican, hermano, muchas cosas, las cosas se nos hacen más difíciles, hermano, muchas cosas, hermano, cuando estamos sirviendo a este Dios, hermano, a veces, hermano, en vez que mejoren las cosas se van empeorando poco a poco, hermano, y las personas de afuera, hermano, muchas veces, hermano, por un decir, hermano, pensamos que están prosperando, pensamos que les está yendo bien, hermanos, es porque muchas veces por un instante, hermano, no estamos pensando, hermano, lógicamente, porque ciertamente, hermano, este salmista, hermano, se daba cuenta, hermano, todas las cosas en las cuales estaba pasando, hermano, y se examinó a sí mismo y se dijo, hermano, que si es que era en vano, hermano, que él estaba guardándose para el Señor, que si era en vano, hermano, que él se estaba esforzando para el Señor, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé si muchas veces tú te has preguntado, hermano, cuando estás en tiempos malos, que mientras tú te vienes esforzando más para el Señor y de pronto las cosas comienzan a empeorar en tu vida, hermano. Te vienes esforzando más para el Señor, hermano, y las cosas se comienzan a poner más difícil. Hay un momento, hermano, donde por un tiempo en el cual no podemos entender de las cosas, hermano. Gloria a Dios. Pero déjame decirte, hermano, que el Señor es bueno para hacernos comprender todas las cosas. El Señor es bueno, hermano, para enseñarnos a todos nosotros, hermanos, que sabemos, hermano, que todas las cosas que vamos atravesando en el camino del Señor Jesucristo, hermano, es parte, hermano, y es necesario para poder, hermanos, avanzar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ciertamente, hermanos, este salmista estaba mirando, hermano, las cosas ajenas. Este salmista, hermano, estaba mirando, hermano, los lados, hermano, malo, hermano, de lo que él no debería de mirar. Pero dando gracias a Dios, hermano, que él pudo comprender todas las cosas, hermano. Y aún así él pudo darse cuenta, hermano, que en el cual seguir al Señor Jesucristo, el darse cuenta, hermano, que seguir a Dios, hermano, que era necesario pasar todas estas cosas, hermano. Y que al pasar todas estas cosas, hermanos, él iba a tener una recompensa tan grande, hermano. Amén, aleluya. Él sabía, hermano, que la recompensa que él esperaba era grande. Él sabía, hermano, que al pasar todas estas cosas, hermano, su recompensa, hermano, iba a ser muy grande para él. Ciertamente muchas veces aún como jóvenes, hermanos, ponemos la mirada más en otras cosas, hermano, que en las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, aún como jóvenes, hermanos, creemos, hermano, que cuando nuestros padres, hermanos, o los adolescentes, que cuando nuestros padres, hermanos, nos instan, hermanos, de venir a la casa de Dios o de hacer las cosas de Dios, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, y creemos que nos hacen, hermanos, un daño. Pero sin darnos cuenta, hermanos, nos damos cuenta que nuestros padres, hermanos, nos instan a venir a la casa de Dios, es porque saben, hermanos, que el mejor camino donde podemos estar es estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y más aún, hermano, cuando nos encontramos jóvenes, más aún, hermano, cuando tenemos fuerzas para alabar al Señor Jesucristo. Porque, hermano, cuando pasen los años, cuando pasen los tiempos, hermanos, y nos damos cuenta que ya no estamos sirviendo al Señor Jesucristo, entonces nos arrepentiremos, hermanos, y nos daremos cuenta, hermanos, que es muy tarde, hermanos. Y ciertamente cuando nos alejamos del Señor y queremos volver al Señor Jesucristo, quisiéramos retroceder el tiempo, hermano, pero déjame decirte, hermano, que ya es imposible. Quisiéramos, hermano, regresar atrás, hermano, y poder devolver, hermano, todo el tiempo que hemos perdido en el mundo. Devolver el tiempo, hermano, todo el tiempo malgastado, hermano, que hemos perdido, hermanos. Aleluya. Pero ciertamente, hermano, Dios es bueno para levantar a un al caído, hermano. Dios es bueno, hermano, para levantar a un hermano al caído. Déjame decirte que la mano del Señor aún sigue extendida, hermano. Porque la misericordia del Señor no se ha cortado, hermano. Y
Y hermano, de algo estoy seguro, hermano, y puedo decir, hermano, que muchas veces muchos de nosotros en la vida cristiana siempre hemos tropezado, hermano. Siempre hemos caído, hermano, siempre hemos fallado en este camino. No haya ninguno, hermano, que pueda decir o pararse y decir, yo no he fallado al Señor, pues yo siempre me he estado de pie delante del Señor. Quiero invitarle a ponerse de pie, hermano. Ciertamente, hermano, este camino, hermano, que seguimos es un camino, hermano, muy glorioso, es un camino muy hermoso, hermano. Pero a la vez, hermano, es un camino, hermano, muy difícil.